damos la bienvenida a este seminario en nombre de REAS, EINA y SEISNA, las asociaciones que agrupamos en Navarra las entidades de la economía social y solidaria, las empresas de inserción y los centros especiales de empleo de iniciativa social respectivamente. Antes de comenzar, queremos agradecer la colaboración de todos los que han hecho posible este espacio. Bueno, para quienes no han participado en la primera sesión que tuvimos hoy a las 10 de la mañana, nos parecía importante comenzar presentando a cada una de las entidades que estamos como detrás de estos seminarios, ¿no? REAS es la representante en Navarra de la economía social y solidaria. La economía solidaria es una alternativa al modelo económico capitalista que nos ha traído de alguna manera hasta el contexto de pluricrisis, ¿no? Planetaria que padecemos. Propone sustituir competencia por cooperación y anteponer sobre todo el bien común a la maximización del beneficio. Esta economía alternativa se basa en 6 principios de la Carta de la Economía Solidaria, que son equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica, cooperación, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno. EINA, por su parte, es la asociación sin ánimo de lucro que sirve de nexo de unión a las empresas de inserción laboral de la Comunidad Foral de Navarra. Las empresas de inserción son empresas de tránsito cuyo objeto social es la integración social y laboral de las personas con especiales dificultades de ingreso en el mercado laboral. Esas personas son contratadas en un periodo de 6 meses a 3 años, durante los cuales se desempeñan un trabajo remunerado, reciben formación, orientación, para más tarde poder dar el paso al mercado laboral ordinario. Son entidades que producen bienes y prestan servicios en cualquier sector del mercado, proporcionando a las personas provenientes de situación de exclusión y como parte de sus itinerarios de inserción laboral, procesos integrados y personalizados, constituidos por una actividad laboral remunerada, una formación profesional adecuada y, en su caso, una intervención o acompañamiento social que de alguna manera permita su posterior inserción social y laboral. Y por último, SEISNA, la entidad que tengo la fortuna de representar, es una asociación compuesta por 9 centros especiales de empleo de iniciativa social de la Comunidad Foral de Navarra. Los 6 están promovidos o participados en más de un 90% por entidades sin ánimo de lucro, como asociaciones, fundaciones u otras entidades de la economía social. Su objetivo principal es lograr la plena inclusión laboral y social de las personas con discapacidad, y su reto es mejorar la calidad del empleo de estas personas, generando nuevas oportunidades, contribuyendo también así al crecimiento económico y social de Navarra. Podríamos decir que estas 3 entidades en su actividad económica diaria son proveedoras de la administración, que se caracterizan por anteponer el bien común al beneficio económico y el bienestar de las personas, y la promoción de políticas de sostenibilidad social y ambiental en el territorio a cualquier tipo de lucro, ¿no? Somos entidades cuya profesionalidad no se manifiesta tanto en el precio como en la calidad y el impacto social y ambiental que conseguimos. Esto es la calidad de los bienes y servicios que ofrecemos, la calidad del empleo que generamos y el impacto en el medio ambiente, y también en las personas trabajadoras y en su entorno familiar y comunitario. Y bueno, por eso estamos aquí hoy, ¿no? Creemos firmemente que la contratación pública responsable es la herramienta muchas veces más subestimada, pero la más poderosa que tienen ustedes, las entidades locales. Ustedes son las instituciones que están más cercas a la ciudadanía, por ende cada euro público, desde el mobiliario hasta el mantenimiento de jardines, es una decisión que puede cambiar la vida de una persona o ayudar a una comarca entera, ¿no? La contratación pública responsable local es una estrategia audaz para orientar ese consumo público hacia proveedores como estos, ¿no? Que demuestran un mayor impacto social y una huella ambiental más positiva. Nuestro objetivo con este encuentro de hoy es claro, es facilitarles herramientas que transformen la obligación de incorporar criterios sociales y ambientales en la licitación en una oportunidad real para el bienestar social y el desarrollo humano local sostenible. Y bueno, tenemos la suerte de contar hoy con Santiago Lesmes para guiarnos en este camino práctico. Él nos explicará cuáles son las estrategias concretas para que esto deje de ser una teoría y se convierta en la mejor práctica en cada uno de sus territorios. Así que, Santiago, son todos tuyos. Muchas gracias a todos. Es que ricasco. Muchas gracias, Euge. Buenos días a todos y a todas. Bueno, un gusto hoy.
Vamos a hacer una sesión breve porque la idea sería, bueno, que luego manifestéis un poco vuestras dudas, temores, discrepancias y cualquier tipo de pregunta práctica. Yo cuando imparto talleres a personal técnico, jurídico, casi siempre me voy con la impresión que la parte teórica, la parte jurídica, la parte procedimental la tenéis muy controlada. Eh, Suelo quedarme con esa sensación. Entonces, mi idea era sí abordar algunos artículos concretos y algunos aspectos concretos de la Ley Foral de Contratos, pero sobre todo me voy a centrar en dos cuestiones que vais a ver, que son la preparación, de los contratos, la selección de las cláusulas sociales y la clave de bóveda que yo le llamo que es la parte de verificación, que sé que suele ser un tema donde en ocasiones os genera más inseguridad. Entre medias, porque esto será el principio y el final, sí que lógicamente hablaremos de contratos reservados y hablaremos de criterios de adjudicación y requerimientos, además de algunas otras cuestiones. Voy a compartir pantalla y vamos allá. Tengo por aquí. Santi, que te tengo de secretario, me dice si se ve pantalla completa. Se ve bien, sí. Perfecto. Bueno, pues el punto de partida, yo creo que bien lo sabéis, no puede ser otro que el artículo 2 de la Ley Foral de Contratos, que nos pone con luces de neón los títulos de crédito. Y este artículo 2 en el apartado 3 nos dice que en toda contratación pública se incorporarán, ya empezamos con el imperativo, de manera transversal y preceptiva. Preceptivo nos reitera la obligación y transversal nos dice que es en todos los contratos. Nos habla de criterios, incorporar criterios sociales y ambientales, pero ojo que aquí viene el argumento que en mi opinión es más interesante. En la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Además, añade, se facilitará el acceso a la contratación pública de las pymes, así como de las empresas de economía social. Estamos hablando de los principios de la contratación pública. Esto ya no es el preámbulo ni la exposición de motivos. Principios de la contratación pública, no hace falta recordaros que son la libre concurrencia, la igualdad de trato, la no discriminación y a partir de la entrada en vigor de la Directiva de 2014 y la subsiguiente transposición en la normativa nacional y foral de contratos públicos, la incorporación de criterios sociales y ambientales es un principio de la contratación pública. No es un deseo, no es un brindis al sol, no es una declaración de intenciones, sino que es una obligación y un principio. Como bien sabéis, la Ley Foral de Contratos luego materializa este deber en tres obligaciones muy concretas. Reservar contratos, establecer criterios de adjudicación y señalar al menos una condición especial de ejecución o requerimiento en materia social o medioambiental. Lo vamos a ir viendo. Punto de partida, vuelvo al argumentario. Si queréis, podemos jugar a hablar de contratación pública responsable, ética, social, sostenible, pero fijaros que el apellido, a mí el que me gusta, es eficiente. O sea, la ley nos habla de que incorporar criterios sociales y ambientales no solo proporciona mejor relación calidad-precio en la prestación, es decir, una mejor prestación, sino que además es eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Y esto es lo que os venimos a transmitir de forma muy clara. Contratar con criterios sociales y ambientales es un tres en uno, porque no solo conseguimos, por supuesto, faltaría más, ejecutar una obra, prestar un servicio o adquirir un suministro, sino que en segundo lugar vamos a conseguir beneficios sociales y ambientales, pero además podemos hablar hasta de cuatro. Estamos consiguiendo mejor prestación y por último, estamos ahorrando o utilizando de manera eficiente los fondos públicos. Y esto es una evidencia, porque podemos hablar de una política de coste cero, de forma absoluta, pero no solo de coste cero, sino una política de coste cero con beneficios añadidos en cohesión social, en sostenibilidad, en desarrollo territorial, en discapacidad, en inserción, en inclusión, en políticas de género, en todo este abanico de opciones temáticas sociales y ambientales que podemos incorporar para conseguir que nuestro dinero público sea eficiente y se utilice de forma responsable. Yo a veces, cuando hablamos de contratación pública responsable, suelo decir,
¿Y cuál es la alternativa? Que hagamos contratación pública irresponsable. O sea, ¿se puede permitir una administración pública que debe ser un ejemplo de coherencia hacer contratación pública irresponsable? Pues la verdad es que por desgracia hay demasiados ejemplos de contratación pública irresponsable, que no solo no están incorporando de manera debida criterios sociales y ambientales, sino que lo que hacen es ir en detrimento de la calidad en el empleo, de la inserción laboral, de la inclusión social, de las políticas de género. Es decir, a ver, el que más chifle capador, el que me lo haga por menor precio, le doy el contrato y luego ya me da igual cómo lo hace, en qué condiciones laborales, con qué políticas de igualdad, con qué criterios de sostenibilidad. Estoy generando desarrollo local. Todo eso nos lo tenemos que preguntar y lo tenemos que incorporar. Cuando hablamos de contratación pública responsable y hablamos del tracto sucesivo de preparación, licitación y ejecución de los contratos públicos, la ley foral de contratos, al igual que la directiva o la ley estatal, nos habla de diversas fases, momentos, artículos en los que es posible incorporar criterios sociales y ambientales. Hoy, evidentemente, como tenemos una sesión breve y como además vosotros y vosotras ya, yo estoy seguro que domináis la ley de contratos, vamos a centrar y poner el foco en cuestiones muy concretas, ¿de acuerdo? Y vamos a ello. Y yo os decía antes que yo creo que en ocasiones, cuando habláis o cuando pensáis en cláusulas sociales o cuando se piensa en general en cláusulas sociales, generalmente nos vamos a criterios de adjudicación, requerimientos, es decir, valoramos o obligamos, nos vamos ahí con las orejeras. Y yo creo que en este taller, que lo que estamos, o en esta sesión formativa, que lo que estamos haciendo es plantearos una metodología de trabajo y una forma de visionar la contratación desde otro punto de vista. Una de las cosas que a mí me interesaba es, como decía antes, ponernos el foco en el antes y en el después. El antes es la preparación de los contratos. Y dentro de esta preparación de los contratos, yo por experiencia sé que la fase capital es el análisis de la prestación contractual. El que consigamos establecer un objetivo temático concreto en materia social que sea adecuado, que sea proporcional, que sea coherente, que sea ponderado, mm, es lo que va a determinar el éxito y el impacto y el beneficio que nos dé esa cláusula social. Cláusulas sociales podemos poner cualquiera. Eh, Que luego realmente nos den impacto y que sean adecuadas, eso es otra cosa. Y aquí es donde me gustaría romper, como en teatro la cuarta pared, pues a mí me gustaría romper este temor que a veces existe en el personal técnico y jurídico respecto a la contratación responsable de las cláusulas sociales, en el sentido que es lógico dudar de yo no soy experto o experta en políticas de empleo, ni en políticas de inserción, ni en discapacidad, ni en políticas de igualdad, ni en medio ambiente. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el mensaje que os vamos a trasladar o que os queremos trasladar es que no hace falta ser experto o experta, sino que desde vuestra experiencia, desde vuestro conocimiento y desde vuestro sentido común, sois absolutamente capaces de determinar que esa cláusula social y ese objetivo temático que incorporáis en un pliego nos dé resultados, beneficios, impactos. ¿A dónde vamos? Que habrá determinados contratos que sean adecuados para fomentar el empleo femenino y otros para fomentar el empleo estable y otros para fomentar el empleo de personas con discapacidad o de perceptoras de rentas básicas o para subcontratar empresas de inserción y centros especiales de empleo o para contratar productos de comercio justo o para contratar productos ecológicos o para minimizar emisiones o para contratar empresas de economía social. Y en cambio habrá contratos que nos permitan alcanzar dos o tres objetivos y otros quizás a veces ninguno o medio. Y aquí vuestro trabajo es tomar en consideración el valor estimado del contrato, la duración del contrato, el sector de actividad, el objeto contractual, la plantilla necesaria, su cualificación o categoría profesional, las condiciones y costes laborales y sí, lo sabemos, también la oferta del mercado. Somos conscientes de que hay administraciones locales en las que con conseguir que se presente alguien y adjudicar el contrato nos podemos dar por satisfechos y satisfechas. Y aquí la labor es discernir cuándo realmente tenemos que conseguir que ese contrato se ejecute sí o sí y cuándo tenemos incluso que lograr que venga alguna empresa a presentarse, pero también estoy seguro vais a tener contratos en los que va a haber oferta, en los que va a venir varias empresas. Y aquí es donde
sí que hay que empezar a subir el listón de responsabilidad social. Hay que empezar a conseguir que las empresas que vienen empiecen a actuar de otro modo. No estoy diciendo que todas sean iguales, todas sean incumplidoras y todas sean irresponsables. Lo que estoy diciendo es que estoy seguro que podemos conseguir muchos más impactos y beneficios sociales y ambientales de los que generalmente logramos. ¿De acuerdo? Así que el punto de partida es el análisis de la prestación contractual. Y como sé que a veces esto os genera inseguridad, os muestro a modo de ejemplo unos pequeños titulares. Tasa de pobreza laboral en Navarra, el 6,3%, vale, la más baja de España, pero hay todavía un porcentaje de trabajadores y trabajadoras en situación de pobreza, con salarios de miseria e indignos. Navarra lidera el ranking de precariedad laboral, contratos temporales, personas que entran y salen del mercado laboral. Contratos a jornada parcial, 26% del total, aunque eso sí, el 67% de las mujeres. Accidentabilidad laboral se duplica en Navarra. Brecha salarial entre mujeres y hombres, 5.926 euros al mes, ni más ni menos. Solo 4 de cada 10 personas con discapacidad trabaja. El 18% de la población vive en riesgo de pobreza y exclusión social. 12.000 familias perciben la renta garantizada y da cobertura a 36.000 personas. La tasa de paro entre la población extranjera es del 24%. El 81% de las empresas no cumple la ley de discapacidad. 4 de cada 10 no tienen en vigor el plan de igualdad al que están obligados por ley. España, la cola de Europa en conciliación laboral. Y, por supuesto, el dinero que se pierde por elusión de impuestos. Vale, diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la contratación pública? Pues tiene absolutamente todo que ver. Repasamos. ¿Podéis conseguir que en vuestros contratos públicos exista cumplimiento de convenio colectivo, salarios dignos, mejora de condiciones salariales? Sí. ¿Podéis conseguir que todo el personal tenga contrato indefinido y a jornada completa? Sí. ¿Podéis conseguir emplear a mujeres en sectores masculinizados? Sí. ¿Podéis conseguir acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres? Sí. ¿Podéis conseguir que haya mujeres en puestos de responsabilidad cualificados o de titulación? Sí. ¿Podéis establecer medidas que valoren o u obliguen a establecer medidas contra la siniestralidad laboral o a mejorar la salud laboral de las personas trabajadoras? Sí. ¿Podéis conseguir que se emplee a personas con discapacidad en riesgo de exclusión, perceptoras de rentas mínimas extranjeras, mujeres que encabezan hogares monomarentales y en general a personas vulnerables? ¿Podéis obligar a que subcontraten con empresas de inserción, centros especiales de empleo y empresas de economía social? Sí, 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 sí. ¿Podéis conseguir que las empresas eleven su nivel de exigencia en materia de responsabilidad social y de cumplimiento legal? Absolutamente sí. ¿Podéis conseguir a través de criterios de adjudicación o condiciones de ejecución que las empresas que ejecutan contratos públicos, en particular aquellas de atención a las personas, de servicios sociales, culturales, deportivos, sanitarios, etcétera, tengan personal formado en igualdad, personal formado en inclusión? ¿Podéis conseguir que haya protocolos para prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo en el trabajo en todas las plantillas que ejecutan los contratos públicos de vuestros municipios? Sí. ¿Podéis conseguir contratar más con empresas locales de manera que generemos una economía circular? Ese dinero se queda en el municipio, se queda en los trabajadores y trabajadoras. Ese dinero se revierte otra vez en impuestos. Sí, todo esto sí. ¿De acuerdo? O sea, la cuestión es cómo lo hacemos y cómo seleccionamos el criterio más adecuado a cada tipo de licitación. Y aquí es donde os vuelvo a lanzar la pregunta. Volvemos a coger un pliego. ¿Cuál es su sector de actividad? ¿Cuál es su plantilla necesaria? ¿Cuál es la cualificación necesaria? ¿Cuál es el valor estimado? ¿Cuál es su duración? Yo estoy seguro, porque esto lo hago 50 talleres al año, hacemos talleres prácticos con personal técnico jurídico de intervención y el primer trabajo que hacemos es coger un contrato de obras o de atención a domicilio o de limpieza o de diseño de un edificio. Y el primer trabajo que hacemos es establecer dos, tres o cuatro objetivos en materia social. ¿Qué es lo adecuado a cada contrato? Hablamos de inserción, hablamos de discapacidad, hablamos de género, hablamos de medio ambiente, hablamos de calidad en el empleo, hablamos de comercio justo. Este es el primer ejercicio que os planteo que os hagáis. Y esto muchas veces se traslada incluso a la propia prestación contractual. Aquí vemos algunas administraciones que lo que hacen es, bueno, establecer que no solo quiere un servicio de jardinería, sino con criterios de sostenibilidad y perspectiva de género. O que no solo quiere un contrato de servicio para la gestión y organización de actividades culturales,
sino con perspectiva de género y criterios igualitarios. Podemos coger un contrato de urbanismo, podemos coger un contrato de suministro, podemos coger un contrato de comedores de escuelas infantiles, podemos coger un contrato de máquinas de vending, podemos coger un contrato de limpieza, podemos coger un contrato de dimensión sociocultural. Todo, cualquier contrato, porque os recuerdo que el artículo 2 de la Ley Foral de Contratos nos habla de que la incorporación de criterios sociales y ambientales debe ser transversal, además de preceptiva. Con lo cual, volvemos al punto de partida. Nuestro planteamiento es que esto de la contratación pública ya no va solo de que ejecuto obras, presto servicios y adquiero suministros, sino cómo y de qué manera voy a ser eficiente, no solo eficiente, sino cómo puedo mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas de mi territorio, cómo voy a hacer cohesión social, cómo voy a generar igualdad de oportunidades y, ojo, y muy importante, qué mensaje estamos trasladando a las empresas para que se tomen la responsabilidad social en serio. Las políticas de igualdad, las políticas de inclusión, las políticas ambientales, todo esto. Corolario. Resulta que hay por ahí unas empresas que ya son responsables, que son las empresas de economía social, economía solidaria, centros especiales de empleo y empresas de inserción. Y estas empresas ya nos están ofreciendo per se, porque forma parte de su ADN, de sus propios estatutos y de su propio objetivo social, el darnos todo esto y mucho más. Y además ahorrarnos dinero que destinamos a otras políticas como empleo, servicios sociales, ayudas de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nos hacemos la pregunta de cuál es nuestro objetivo temático en materia social o ambiental, vamos a empezar a ver cómo lo trasladamos a los pliegos. Y la primera cuestión es, como bien sabéis, la primera de las opciones que nos plantea la ley es a quién contratamos. Y esto no puede ser más fácil. Esto es el ABC de la contratación pública, los contratos reservados que figuran en la legislación comunitaria desde el año 2004 y que suponen una excepción al principio de libre concurrencia, una excepción fundamentada que nos la justifica la propia directiva comunitaria, nos permite, os permite, mejor dicho, que solamente tecleéis en vuestro ordenador 9 letras, que es la palabra reservado, y solamente con eso vais a mejorar la calidad de vida de personas con nombre y apellidos. Vais a mejorar la cohesión social de vuestros territorios. Y la Ley Foral de Contratos contiene dos figuras de reserva, una para centros especiales de empleo e iniciativa social y sin ánimo de lucro y empresas de inserción, y la otra para empresas y entidades de economía social y solidaria. El objetivo es doble, ¿de acuerdo? La primera figura, que la conoceréis absolutamente de sobra, que está en el artículo 36 de la Ley Foral de Contratos, obliga a que al menos el 6% de vuestros contratos públicos sean calificados como reservados, por lo cual solo pueden ser licitados y adjudicados entre estas entidades, los centros especiales de empleo, iniciativa social y empresas de inserción, que aunque lo dudo, aclaramos, va a haber un taller específico de contratos reservados, pero bueno, yo creo que todas sabemos a estas alturas que son empresas que compiten en el mercado y cuya principal característica de unos centros especiales de empleo es que emplean al menos al 70% de personas con discapacidad y las empresas de inserción al menos entre el 30 y el 50% de personas en riesgo de exclusión. Bueno, yo creo que esta figura es bastante extendida y bastante conocida y hablaremos con detalle de cómo fomentarla, pero nos quedamos con la copla de que cualquier contrato se puede calificar como reservado a través del 36. Un contrato de obras, un contrato de suministros, un contrato de servicios de cualquier tipo, de cualquier importe, por cualquier procedimiento. Puede ser calificado como reservado. Quizá no tan conocida, yo a veces le llamo que es el unicornio de la Ley Foral de Contratos, porque hay quien dice que lo ha visto, aunque la inmensa mayoría jamás lo ha visto, lo ha aplicado y cree que es una leyenda urbana. Pues no es una leyenda urbana. El artículo 38 de la Ley Foral de Contratos permite reservar contratos de los ámbitos sanitarios, sociales, culturales y educativos, estos cuatro ámbitos, exclusivamente entre entidades sin ánimo de lucro, de economía social y de economía solidaria. Y estas entidades, esta tipología de entidades, nos ofrecen ya un valor añadido. Son entidades sociales por naturaleza. Son entidades apegadas al territorio que contratan a personas de nuestra localidad, que reinvierten sus beneficios en la propia actividad. ¿De acuerdo? Y extrañamente hay pocos
contratos reservados a través de la figura del artículo 38. Aquí tenemos uno del Ayuntamiento de Tudela, del ámbito de servicios sociales. Aquí tenemos otro del ámbito deportivo, que es del Ayuntamiento de Pamplona, por la explotación del frontón Labrit. Y aquí tenemos uno que es del Ayuntamiento de Arrasate, a través de la idéntica figura que existe en la Ley de Contratos del Estado, que es un contrato del servicio de ayuda a domicilio. Yo, mm, he sido secretario de ayuntamiento durante 5 años y llevo 25 dedicado a la contratación pública responsable. He podido trabajar, no estoy exagerando, con 300 ayuntamientos. Creo que no conoceré un solo caso. Este ejemplo me viene bien. ¿Por qué? No conozco un solo caso de ayuntamientos que tienen el servicio de atención a domicilio adjudicado a la típica empresa multinacional con ánimo de lucro que maximiza el beneficio, que no tengo problemas con ese tipo de empresa, por las condiciones laborales de las trabajadoras, por el absentismo, por la atención a usuarios y a usuarias. Ahora fijaros cuál es la diferencia de adjudicar un contrato de atención a domicilio con una empresa de economía social, seguramente de vuestro entorno, de vuestra localidad o de la comarca, que está reinvirtiendo todos sus beneficios, está asalariando mejor a sus trabajadoras, sector feminizado, están adoptando políticas de igualdad en prevención de acoso sexual, en riesgos laborales, etcétera, etcétera. Y además están empleando a personas de la localidad. Además están dando formación continua. Además tienen planes específicos de mejora de la calidad del servicio y de la atención a las personas usuarias. Yo no se me ocurre mejor ejemplo de cuál es la virtud de los contratos reservados tanto para centros especiales de empleo y empresas de inserción como para entidades de economía social que poner en un espejo y en una balanza lo que supone adjudicar un contrato a la clásica multinacional que ha desembarcado en sectores sociales, culturales, deportivos, etcétera, y adjudicarlo a una empresa asentada en el territorio con una diversidad de beneficios incalculable. ¿Vale? Bien, pues estos son los contratos reservados que seguramente no os descubro nada nuevo más que insistir en que además de que vamos a hacer un taller específico sobre la figura de los reservados a centros especiales de empleo y empresas de inserción, insistir sobre la figura del artículo 38 absolutamente infrautilizada y con grandes beneficios. Y ojo, la figura del 38 también se pueden presentar evidentemente centros especiales de empleo y empresas de inserción porque forman parte de ese mismo tipología de entidades beneficiarias. Vamos al segundo de los apartados procedimentales, que son los criterios de adjudicación. No os descubro nada nuevo si os digo que el artículo 64.6 nos dice que los criterios de adjudicación de carácter social deben tener una ponderación de al menos el 10% y nos da algunos ejemplos. Se valorarán cuestiones relacionadas con el objeto del contrato, tales como inserción laboral de personas con discapacidad en riesgo de exclusión, igualdad de mujeres y hombres, conciliación de la vida laboral personal y familiar, mejora de las condiciones laborales y salariales, participación de profesionales jóvenes, identidades o sociedades de profesionales de dimensiones reducidas, subcontratación con centros especiales de empleo y empresas de inserción, criterios éticos y de responsabilidad social aplicada a la prestación contractual, y nos habla también de la formación, protección de la salud o participación de los trabajadores y trabajadoras u otros de carácter semejante. A su vez, tenemos un artículo 66 que nos habla de las condiciones especiales de ejecución y un artículo 106 que nos habla de los requerimientos de carácter social. Los artículos 66 y 106 prácticamente se repiten, es una especie de duplicidad de nuestra ley y por coger uno me quedo con el 106 que nos habla además de que es obligatorio el establecimiento de al menos una de las condiciones especiales de ejecución entre las que enumera el apartado siguiente. Y nos dice que en los pliegos al menos es obligatorio establecer una condición especial de ejecución, es decir, una obligación relativa a los derechos de las personas con discapacidad, contratar un mayor número de personas con discapacidad, promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, eliminar desigualdades entre la mujer en el mercado laboral, favorecer la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la conciliación del trabajo y la vida familiar, combatir el paro, en particular juvenil, que afecta a las mujeres y la graduación, favorecer la formación, garantizar la seguridad y protección de la salud, cumplimiento de convenios colectivos, medidas para prevenir la siniestralidad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Resumen. El artículo 64 nos habla de valorar criterios de adjudicación y los artículos 66 y 106 nos hablan de obligar.
Así que de nuevo, como sé que la parte teórica y jurídica la conocéis de sobra, vamos a mostrar una diversidad de posibles cláusulas que podéis incorporar en vuestros pliegos. Por ejemplo, 15 puntos a quien se comprometa a mantener a la plantilla durante toda la prestación contractual. 3 puntos por formar a la plantilla como refuerzo de sus posibilidades de estabilización e inserción futura en el mercado laboral. Valoración de la antigüedad media de la plantilla de la empresa licitadora. Si la empresa dispone de un plan de gestión preventiva dirigida al control y mejora de la salud aplicable al personal, que incluya protocolos médicos de prevención y vigilancia de salud física y psíquica. Fijaros una cuestión, en esta segunda cláusula termina diciendo que incluya protocolos médicos de prevención y vigilancia de salud física y psíquica con el objetivo de garantizar la calidad de los servicios. Y aquí de nuevo volvemos a entroncar con la contratación pública eficiente. Lo que no es posible es que pretendamos duros a 4 pesetas. Es decir, ahorrarnos dinero con la contratación pública de manera que haya salarios de pobreza, haya empleo precario, haya contratos temporales, haya contratos a jornada parcial, tener plantillas insatisfechas, tener absentismo laboral, tener plantillas no formadas, tener plantillas sin seguridad y salud laboral, tener plantillas en las que no existe un protocolo de prevención del acoso sexual, tener plantillas que no tienen ningún tipo de formación en igualdad o en inclusión o en atención a la diversidad. Todo eso redunda en la calidad de la prestación. Todo eso, la satisfacción, la estabilidad, la antigüedad, la calidad en el empleo, todo eso, absolutamente todo, redunda en la calidad de la prestación. Absolutamente todo. Con lo cual, volvemos a ligar que las cláusulas sociales muchas veces lo que nos están dando es un aporte en calidad de prestación, no solo en calidad social, sino en calidad de prestación. Cláusulas habituales. Mejora de las condiciones salariales y laborales. Mejora del salario bruto conforme al convenio colectivo de aplicación. Igualdad entre mujeres y hombres. Emplear a mujeres en puestos de responsabilidad cualificados o de titulación superior. O mejor todavía, si tenemos una descripción y cuantificación de la plantilla y su categoría profesional, vamos a valorar cuántas mujeres se emplean en cada uno de esos puestos, por ejemplo. Cláusula habitualísima en la administración local. Perdón. Emplear a mujeres víctimas de violencia de género, emplear a personas con discapacidad, emplear a personas perceptoras de rentas mínimas de inserción, emplear a personas inmigrantes, emplear a personas vulnerables. Todo esto, contratar a colectivos favorecidos, nuevamente es una política súper eficiente porque ahorra mucho dinero en prestaciones sociales, programas de empleo, programas de servicios sociales, ayudas de emergencia, programas de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Cláusula doble. Se valora bien la contratación de una persona con discapacidad o bien la subcontratación de un centro especial de empleo o una empresa de inserción. Y os recuerdo que estamos viendo que es posible tanto obligar como puntuar. Así que si hasta ahora estábamos viendo criterios de adjudicación, lo mismo puede ser a través de condiciones especiales de ejecución o requerimientos de ejecución. Aquí abajo vemos que es obligatorio subcontratar parte del servicio con una empresa de inserción o un centro especial de empleo. Más criterios. Medidas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Constitución de una bolsa de horas destinadas a promover la mejora de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar del personal adscrito a la ejecución del servicio. Compromiso, valoración por la aprobación y difusión de un protocolo o medidas para hacer frente y prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Arriba como criterio de adjudicación, abajo como condición especial de ejecución. Podemos valorar y podemos obligar. Y obviedad, pero siempre también, casi siempre podemos valorar y obligar a la vez. Cuando tengáis muy claro que un determinado objetivo es adecuado a una determinada prestación, podéis jugar con la misma cláusula temática como obligación y como valoración. Me explico. Sí, podéis obligar a que se emplee a una persona con discapacidad y podéis valorar que se emplee a 2 personas con discapacidad. Podéis obligar a que esté una formación en igualdad de 10 horas a la plantilla y puntuar si se ofrece una formación de más de 20 horas. Podéis obligar a que se adopten medidas para prevención del acoso sexual y podéis valorar si además de establecer medidas se aprueba un protocolo específico con distintas acciones y sistemas de prevención.
Bueno, aquí vemos otras cláusulas, muy típico, pues que toda la comunicación, documentación, incluye imágenes inclusivas, no sexistas, no estereotipadas, formación, igualdad de género. Aquí vemos otra serie de cláusulas, otra batería dirigidas expresamente a la subcontratación de empresas de inserción, centros especiales de empleo y empresas de economía social, economía solidaria o entidades del tercer sector. Una cláusula absolutamente válida y muy utilizada también en muchísimos pliegos de contratación. ¿Vale? Bueno, voy a hacer una pausa y luego voy a continuar. Es que necesito un poco de aire, perdón. Eh, vamos a abordar ahora algunos aspectos prácticos, también un poco en modo telegrama, pero antes de nada quería ver si alguien queréis plantear alguna cuestión sobre lo que hemos visto hasta ahora de contratos reservados, criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución. Yo tenía, o sea, bueno, duda. No sé si es para ahora o para luego, ¿eh? No, se llama Adelante. ya, el Cano, yo trabajo en el Ayuntamiento de Pamplona. Aquí sacamos de vez en cuando contratos reservados y no sé hasta qué punto, o sea, porque ya estamos en la fase de que fueron reservados la primera vez, los vamos a volver a licitar, el personal es subrogable, no sé hasta qué punto llega un momento en el que esos contratos, esas reservas, es un impulso o una palanca para las personas que están trabajando ahí o se convierte más en algo que les afinca ahí sin posibilidad de pasar a otro tipo de contratos. Eh, y luego también la duda que me crea es cuando tienen, por ejemplo, personal subrogable que tenemos que calcular los costes, tenemos dos tipos de reservas de contratos. Uno en el que encargamos un objeto del contrato específico para ellos y tienen su propio convenio colectivo de aplicación, y otro en el que contratamos los servicios de una empresa, por ejemplo, de inserción social, pero van a realizar las funciones junto con empleados de otra empresa de un contrato no reservado, ¿vale? Cuando loteamos, se van es un lote íntegro para ejecutar solo por una empresa de inserción social y en el otro esas personas se integran más o menos en las actividades que van a hacer las otras empresas, ¿vale? El problema que tenemos es que cada uno tiene su propio convenio colectivo y el de acción social, el de acción e integración social es mucho menor, por ejemplo, que el de la construcción, que es uno de los casos en los que se nos integran los dos tipos de personal laboral. No sé si me estoy explicando. Creo que sí, pero continúo. Vale, entonces la duda o la contradicción que me acaba creando es, estamos haciendo un contrato reservado para favorecer este tipo de empresas y de personas y al final me da la sensación más de que estamos como haciendo un poco cautivo o unas condiciones mucho menos favorables de lo que tendrían si estuvieran trabajando en una empresa, si consiguiéramos impulsar de alguna manera que en vez de ser un contrato reservado pasasen a ser personas contratadas por la empresa Ordinaria. común. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. Yo tengo la respuesta, pero estoy convencido que Uge y Consuelo van a querer Sí, decírtelo con sí, claridad. Amaya. Soy Consuelo de INA. Sí, No, no tengo cámara, ya lo siento, pero nos conocemos. vale. Soy la madre de Maider y así. Ah, vale. Sí. Te quería comentar, bueno, a ver, lo que dices sí es muy oportuno, pero claro, en el caso, por ejemplo, de las empresas de inserción, el máximo que pueden estar en nuestras empresas son 3 años. Nosotras somos empresas de tránsito. O sea, Ujú. quiero decir que las personas no se van a afincar, que decías, en nuestras empresas, aunque ese servicio vaya saliendo varias veces como contrato reservado, porque van a ser otras personas. No pueden estar, o sea, en nuestras empresas el Sí, máximo son 3 años, ¿vale? Son mínimo 6 meses, máximo 3 años. Y luego, en cuanto a lo que decías, es que claro, la cuestión es que si tú contratas a una empresa ordinaria, las personas que van a estar trabajando ahí son quienes no necesitan estar en una empresa de inserción. O sea, quienes están en una empresa, yo hablo por las empresas de inserción y EUGE te podrá hablar por los centros especiales de empleo, pero quienes están en una empresa de inserción son personas que no,
por la situación de exclusión en la que se encuentran, Sí. no pueden acceder al mercado ordinario de trabajo. Entonces, nosotros lo que generamos es entornos de trabajo normalizados para que estas personas puedan trabajar, aparte de aprender un trabajo, el que sea, de la construcción o de lo que sea, trabajar esas otras cuestiones que les han llevado a estar pues, coyunturalmente en una situación de exclusión social. Es decir, por un lado no van a poder permanecer ahí mucho tiempo porque son máximo 3 años y por otro lado es que no son las personas que podrías contratar en una empresa ordinaria. No son las personas que contratas si contratas a una empresa ordinaria. Son las que no llegan a estar ahí en la empresa ordinaria. No sé si me explico. Sí. El empleo social, pues digamos que un paso más, porque generamos un entorno laboral normalizado creando empresas, que son SLs. Entonces, eso, yo creo, no sé si te he respondido. Sí, o sea, mi sensación es que a veces ya la reserva de un lote se nos queda corto realmente para impulsar la mejora de las condiciones laborales de esas personas. ¿Me explico? O sea, que por una parte estamos como obligadas a eso, pero por otra parte mi sensación es que no conseguimos, o sea, que se queda corto, que no Ya, sí, lo que pasa es que lo que yo entiendo que la cuestión es que lo tienes que ver como parte de un proceso en el ya. que estáis interviniendo haciendo esta contratación, que es en Ujú. la parte inicial en que esa persona va a tener la opción de estar acompañada por una trabajadora social que le va a permitir trabajar todo eso, que no le deja estar fuera de ese lote, que no le deja estar trabajando en una empresa Ya, ordinaria a la que podríais contratar. Entonces, ya. eso es un poco la labor social, Ujú. la economía social que podéis hacer contratando y dando oportunidad a estas personas, porque estas personas pues pueden tener problemas de autoconsumo, pueden tener problemas Sí. de violencia de género, que les han llevado, o normalmente son varios de ellos, que les han llevado a una situación en la que les resulta imposible Ujú. estar trabajando en una empresa ordinaria. Entonces, si tú loteas, les das la oportunidad de que vayan generando esas capacidades que ya tienen, las vayan trabajando para luego que nuestro objeto social, o sea, nuestro objeto no es la construcción, no es la limpieza, nuestro objeto es la inserción. O sea, lo Sí. que nosotros trabajamos es para que esas personas, además luego hacemos prospección con la empresa ordinaria, muchas veces esas que trabajamos junto en lotes, porque claro, ya les van conociendo y son quienes luego les contratan cuando acaban en nuestras empresas. Quiero decir Ujú. que la idea es como vivirlo como un proceso, como parte un puente que llamamos que somos, ¿no? Nosotras, Sí. las empresas de inserción. Entonces, que sí que tiene mucho valor lo que hacéis contratando a través de la reserva. O Y sea, luego hay a veces la dificultad de decir, cuando es un contrato reservado, qué añadido de criterio social o de condición o requerimiento, perdón, de ejecución ponemos. eso es un poco lo que os estaba explicando Santiago, que yo creo que, si no me equivoco, Santiago explicará más. Luego también este año hemos estado trabajando en una guía con Gobierno de Navarra, también CEISNA, y con una asistencia técnica que está colgada en la página web de reserva de contratos de Gobierno de Navarra. Y ahí Ujú. tenéis además ejemplos de contratos que se han hecho, bueno, como experiencias de éxito que podéis ver y la idea es también, aprovecho ya para decir que tanto CEISNA, EUGE como EINA, pues que estamos abiertas a hablar con vosotras, a cualquier aclaración que necesitéis en torno a cuestiones más técnicas, pues seguramente sería un perfil más como Santiago más que nosotras, pero que bueno, que podemos también contar con él, seguramente, y si no, en otras cuestiones más en la planificación, tipos de contratos, más con nosotras, ¿vale? Entonces, bueno, es cuestión de empezar a caminar en este sentido y entre todas, pues bueno, armar una manera diferente de encarar la contratación por parte de las entidades Ujú. locales. De todas maneras, Amaya, tu intervención es súper interesante porque hay veces que parece que es una contradicción, o sea, lo has planteado perfectamente. A mí me ha pasado muchísimo tener movidas con sindicatos a raíz de los contratos reservados relacionados con empresas de inserción y centros especiales de empleo, con la acusación de que se precariza el empleo y que las condiciones laborales de empresas de inserción y centros especiales de empleo no son las mismas. En primer lugar, hay que aclarar que las empresas de inserción es falso, porque me corriges, Consuelo, pero las empresas de inserción sí están obligadas a cumplir el convenio colectivo sectorial territorial.
Con los centros especiales de empleo sí que ocurre que en muchas ocasiones tienen un convenio colectivo de empresa o propio. Pero a lo que voy es que vuelvo otra vez a la selección de los criterios. Si tú planteas que un contrato es adecuado para reservarlo o para hacer inserción de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, hay que tener en cuenta muchas cosas. Hay que tener en cuenta que son personas que nadie le está ofreciendo empleo, como decía Consuelo. Es que nadie les ofrece empleo, no están en la empresa ordinaria. En segundo lugar, son personas que tienen una menor productividad y tienen un ratio de acompañamientos, de tutores, de formación, de otra serie de gastos añadidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Estás eligiendo un objetivo, que es hacer inserción de estas personas. ¿Puedes dejar cojo otro? A lo mejor lo dejas cojo, no, simplemente estás priorizando. Y respecto a la inclusión de otros criterios que decías, es perfectamente compatible que tú saques un contrato reservado e incorpores criterios de adjudicación. Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de mujeres y hombres en una empresa de inserción? Pon- ¿Por qué no puntuar si tienen protocolos de prevención o planes de formación o ratio de acompañamiento, tutorías por personal? Es decir, hay un mogollón de criterios Ujú, sociales que tú puedes incorporar de forma añadida. Es muy habitual también, sobre todo en algunos casos, valorar el grado de discapacidad. No es lo mismo un 33 que un 67, que una discapacidad física que psíquica, por ejemplo. O sea, hay diversos factores que se pueden, criterios sociales que puedes valorar en un contrato reservado, pero siempre has puesto el foco en una cuestión muy interesante, es decir, estás priorizando la inserción laboral y además en muchos casos son transitorias, son empresas de tránsito para dar el paso luego a las empresas que nadie quiere contratar, que son los ordinarios. O sea, nadie quiere contratar a estas personas en las ordinarias. O sea, no tengas dudas porque la política de reservar contratos, o sea, está demostradísima, no solo en el Estado español, sino en toda Europa, ¿vale? Pero ujú, bueno, a veces hay que discernir dónde llegas y dónde no llegas. No podemos llegar a todo en muchos casos. ujú. Eugenio, igual querías decir algo, perdona. No, No, nada que vale, agregar. Me parece que ha estado todo muy claro. perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o cuestión más? Bueno, pues voy a la recta final, entonces ya por ir un poco dando últimos contextos. eh, Bueno, yo quería complementar un poco esta exposición procedimental de los contratos reservados, los criterios de adjudicación y los requerimientos con unos telegramas, que son algunas de las cuestiones que yo me encuentro más a menudo como problemáticas en la contratación pública. La primera es la ponderación del criterio económico. En demasiadas ocasiones intentamos hacer contratación responsable, intentamos incorporar cláusulas sociales, pero luego resulta aquí que lo que manda y lo que determina es el precio. Y a mí quería dar dos cuestiones. Por ejemplo, aquí traigo una instrucción del Ayuntamiento de Barcelona que lo que hace es poner una ponderación máxima del 35% al precio, porque no se quiere que sean subastas, se quiere primar la calidad, se quiere primar los criterios sociales, o por lo menos se quiere que haya un equilibrio, ¿de acuerdo? Y luego suelo poner esto lo traigo como una provocación, pero es que me encanta. Esto es un pliego del Ayuntamiento de Iruña, que era en su día la licitación de la limpieza de los urinarios públicos. Este es el baremo de los criterios de adjudicación. Es más, este es todo el baremo de los criterios de adjudicación. Si lo veis, pone plan de trabajo, 30 puntos, criterios ambientales, 17 puntos, plan de formación, 18, aplicación del convenio, 25, bolsa de horas de apertura, 10, total 100. ¿Está el precio? No está el precio. Hay un mito en la contratación pública que es que el precio tiene que ser el 51, tiene que ser el 40 o tiene que ser el 70 según determinados ámbitos de intervención. Bueno, pues aquí tenéis un pliego en el que el precio es el 0%. Se consideró que el precio no iba a suponer ningún criterio de adjudicación. Estaba perfectamente tasado, estimado y no se quería que se convirtiera en una subasta. Bueno, lo traigo como curiosidad para hacer una reflexión de que lo que no podemos es vestir el santo por una parte y destaparlo por el otro. Es decir, si queremos hacer contratación responsable y queremos incorporar cláusulas sociales y luego estamos valorando el 60, el 70 y con unas fórmulas encima a veces desproporcionadas el precio, estamos yendo en la dirección absolutamente contraria. Más cuestiones. ¿Podemos valorar la experiencia, el conocimiento y el arraigo local? Pues el artículo 37 de la Ley Foral de Contratos nos dice
que se tenderá como criterio de adjudicación para en los ámbitos, perdón, matizo, en los ámbitos sanitarios, sociales, culturales y educativos, que para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, al mayor valor añadido de la oferta desde la perspectiva de calidad y de garantía, se podrá valorar la continuidad, accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y exhaustividad de los servicios. Esto que puede parecer genérico y hasta eufemístico, lo que nos da pie y les ha dado pie a muchas administraciones locales es a incorporar criterios de valoración de la experiencia en el ámbito local, o del conocimiento de los recursos locales, o del conocimiento y la experiencia con vecinos y vecinas. Sé que puede estar cogido con pinzas, pero hay muchas entidades que están utilizando el artículo 37D de la Ley de Contratos para valorar algunos aspectos que nos pueden ofrecer entidades o empresas locales del conocimiento de lo local. Segunda, relacionada, no olvidemos que los criterios de adjudicación en el artículo 64.3, en el segundo, nos habla de que se puede valorar la organización, cualificación y experiencia del personal que vaya a ejecutar el contrato, siempre y cuando la calidad de dicho personal pueda afectar de manera significativa a su mejor ejecución. Y nuevamente lo relaciono con aquellas entidades y empresas con un amplio conocimiento y arraigo en lo local y en lo territorial, cuyas características, trayectoria, conocimiento y experiencia pueden ser puestas al servicio de la ejecución del contrato, de la calidad de la prestación y, por lo tanto, de los criterios de adjudicación. Más pistas. ¿Se puede valorar la proximidad geográfica de un centro logístico, de una nave, de una empresa, de un domicilio social? Sabemos que la contratación pública no nos permite, la ley de contratos no nos permite de ningún modo que podamos valorar que una empresa esté domiciliada en nuestro territorio, en nuestra población concreta, ¿no? Pero sí que nos permite valorar que tengan un centro logístico, nos permite valorar la proximidad respecto del centro de producción o del centro de almacenaje o del centro de distribución al centro de prestación. Esto es muy clásico en los productos de suministro, por ejemplo. Hay centenares de administraciones que, sobre todo en el suministro de producto, lo que están haciendo es valorar la distancia desde el centro de producción y transformación con el punto de consumo. Aquí la norma lo que nos dice es que lo que estamos haciendo es reducción de emisiones, minimización de emisiones de dióxido de carbono o de gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Entonces, en muy poquitos casos vamos a tener algunos contratos en los que también podemos valorar la distancia o la cercanía. Y por último, una de las cuestiones que también se están haciendo mucho en contratación pública y que es una gran pregunta es, ya sabemos que no podemos puntuar ni primar a empresas locales o por tener domicilio en nuestra localidad, pero ¿y si hablamos de las personas trabajadoras? ¿Podemos valorar o podemos obligar a que empleen a personas desempleadas de nuestra localidad, de nuestro municipio? Y aquí es donde hay varias excepciones, que creo que no me voy a extender demasiado, pero para quien desee saber más, podemos ampliar la información. Os pongo tres ejemplos: Ayuntamiento de Avilés, Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Castellón o Ayuntamiento de Valencia, que ahora vamos a ver un recorte. Son administraciones que lo que están haciendo es emplear los contratos públicos para emplear a personas desempleadas, vulnerables, en situación de exclusión o con discapacidad de su propia localidad. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Siempre hablan de preferentemente o hacer una preselección a través de dispositivos de inserción, servicios sociales, etcétera. Por ejemplo, Ayuntamiento de Valencia. Se valora hasta con X puntos a las empresas que se comprometan a emplear en la plantilla a personas con dificultades de acceso al mercado laboral. Siguiente cláusula. La selección de las personas se podrá realizar a través de el dispositivo de inserción Valencia, empresas de inserción, centros especiales de empleo, entidades dedicadas a la inserción laboral, y siempre se acaba esta cláusula con u otro programa o servicio público de carácter semejante. ¿A dónde voy? Pues voy a que lo que hacen muchas administraciones es establecer en sus contratos públicos que hay que emplear a personas vulnerables y ofrecer sus servicios sociales o sus entidades de inserción para hacer la selección de estas personas, pero ofrecer a la empresa licitadora de que si quiere puede hacerlo con otro dispositivo público. La realidad es que todo el mundo, todas las empresas licitadoras entienden el mensaje y acaban haciendo la selección y la contratación de estas personas a través del dispositivo sugerido, que no obligado. ¿De acuerdo? Bien, era
otra de las opciones que queríamos plantear, no solo fomentar el empleo, la contratación de empresas locales, sino también de personas desempleadas de la localidad. Y ahora sí que sí voy a ir terminando. Nos vamos a ir a el cierre del sistema. Hemos hecho un análisis de la prestación contractual. Se supone que hemos hecho una priorización de temáticas o objetivos sociales. Hemos incorporado, bien una reserva de contratos, bien criterios de adjudicación o bien condiciones de ejecución, y llega la fase de verificar. Y aquí hay que decir, no descubrimos nada nuevo, que posiblemente sea la pata más coja de todo el sistema de las cláusulas sociales, que muchas veces sí que se incorporan cláusulas sociales, pero por desgracia, en buena parte, a menudo, cada cual que se ponga un porcentaje, no se verifica ni se hace un adecuado seguimiento de cumplimiento de estas cláusulas sociales. ¿De acuerdo? Por desgracia, en los pliegos es habitual que no exista ningún sistema de control, o incluso que en el mejor de los casos nos encontramos con la cláusula tipo que conoceréis, abro comillas, el órgano de contratación en cualquier momento podrá requerir a la empresa adjudicataria para que acredite el efectivo cumplimiento de las cláusulas sociales. Cláusula del comodín que rara vez se lleva a cabo. En ocasiones, los pliegos no prevén ni siquiera sanciones ni consecuencias en caso de incumplimiento de las cláusulas sociales. Y lo que es más importante, los pliegos no señalan con qué documentación específica se acreditará o verificará el cumplimiento. Esto desgraciadamente es habitual y tiene remedio facilísimo. Y que tiene un remedio que os va a llevar 5 minutos al año comprobar el efectivo cumplimiento de las cláusulas sociales. ¿De acuerdo? Sobre todo, cláusula tipo, calificar las cláusulas sociales como obligaciones contractuales esenciales, graduar los incumplimientos y establecer consecuencias en caso de incumplimiento, penalidades, resolución, no renovación de prórrogas y la más eficaz de todas, no se paga la factura final hasta que no se acredite el cumplimiento de la cláusula social. Lo más eficaz del mundo. Y lo más importante, y a lo que iba, es sistema de verificadores asociados. Por ejemplo, desde los centros especiales de empleados y empresas de inserción nos dicen muy a menudo, que las cláusulas que obligan o valoran la subcontratación con empresas de inserción y centros especiales de empleo les piden un presupuesto, les piden una factura pro forma, consiguen el contrato y luego no le subcontratan. Esto lo que quiere decir es que desde los órganos de contratación y las administraciones públicas no se está haciendo seguimiento. Os pongo un ejemplo. Si tenemos una cláusula que valore o obligue a subcontratar un 2% o un 5% del presupuesto con un centro especial de empleo o una empresa de inserción, vamos a incorporar al pliego un verificador asociado. Y fijaros que es fácil. Copia del contrato civil o mercantil y factura, con indicación del centro especial de empleo, inclusivo del concepto, importe económico y fechas de ejecución. Si valoramos o obligamos a subcontratar con un centro especial de empleo o una empresa de inserción, vamos a pedir luego una factura, que nos lleva 3 minutos cotejarla, 3 minutos. Si la empresa contratista no se le paga la factura, si no nos acredita esto, lo va a cumplir, lo va a aportar. ¿De acuerdo? Este es el concepto de verificador. Si hablamos de empleo estable, si hablamos de contratar a mujeres, si hablamos de formación, siempre incorporar un verificador asociado, que es indicar la documentación objetiva y, si es posible, pública, que nos va a dar la comprobación de que se ha cumplido la cláusula social. Podemos hablar de contratos de trabajo, podemos hablar de RLCs, podemos hablar de un informe ITA, podemos hablar de una certificación de una empresa formadora acreditativa de la formación, las horas, la duración y las asistentes. Podemos pedir una copia de un protocolo de prevención del acoso. Podemos hablar de lo que queráis, pero siempre el concepto es: vamos a acompañar cada cláusula social en los pliegos de un verificador que remita a una documentación que obligatoriamente tenga que presentar la empresa adjudicataria. Y con eso hacemos el cotejo y control del cumplimiento de las cláusulas sociales. Porque si no, puede ocurrir como está ocurriendo, que si te he visto no me acuerdo. O es más, que sea un fraude, porque se llevan un contrato con un criterio de adjudicación que luego han incumplido. ¿De acuerdo? Así que bueno. Termino ya con esto y volvemos a dar paso otra vez a preguntas y debate, si todo lo que queréis intervenir.
Bueno, pues ya lo siento, pero intervengo yo otra vez para que puedas beber y respirar. No, agradecerte esta última parte porque es que esto hace mucho, o sea, un tema con las cláusulas que realmente hace mucho bien, porque es una manera muy positiva en que también tenemos trabajo, o sea, podemos generar oportunidades para quienes más dificultades tienen y lo agradecemos, porque hay empresas de inserción, por ejemplo, que nunca han tenido un contrato reservado. Y sin embargo, a través de las cláusulas sociales, pues sí que han conseguido trabajar. Y esto viene muy bien también porque trabajas codo con la empresa ordinaria, ya conocen a las personas que luego pueden contratar. Es decir, que es una fórmula que está muy bien, pero que es fundamental lo que está comentando Santiago, porque nos lo encontramos a diario en todo tipo de administraciones, que no hay seguimiento, que nos hacen firmar, bueno, pues con una especie de presupuesto, un certificado de que vamos a hacer un trabajo y nunca lo hacemos. Y como nadie verifica, pues los puntos se los ha llevado, el contrato se lo ha llevado y realmente no repercute a nivel social porque no contratan finalmente a la empresa de inserción. Entonces, pues nada, sin más, que sí, que es muy importante, que si es tan fácil como plantea Santiago, pues que os agradecemos mucho que tengáis en cuenta la figura y esa parte también de la verificación, que es fundamental. Gracias. Yo quería preguntar, pero igual lo dejas para otra vez, eh, ¿en base a qué podemos decidir si es más conveniente el Centro Especial de Empleo, empresa de inserción social o si nos da igual o cómo podemos valorar un poco eso? ¿Alguien? Pues yo creo que Ah, los servicios, ¿no? Bueno, que hable Euge, que hable Euge. no, 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 iba a parafrasear una cosa que dijo Santi. Mucho tiene que ver con el objetivo que tengamos. Otro creo que tiene que ver con la oferta de servicios y de necesidades, por supuesto, que se tengan. Pero ahí pondría sobre la mesa el objetivo de la inclusión, ya sean perfiles en exclusión social o personas con discapacidad. Me parece que, no sé si Consuelo, que siempre aporta más, tiene algo para agregar. Que va, que va. Ten en cuenta esas dos cosas. Luego, otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con lo que hablabas antes, Amaya, es el tema de la subrogación. Para nosotras es, claro, cuando un servicio ya lo habéis sacado, ya se ha sacado y lo lleva una empresa ordinaria, pues luego querer sacarlo a reserva, pues realmente los números muchas veces, la mayoría de las veces no salen, es difícil. Porque claro, una empresa de inserción, por ejemplo, hablo de lo que sé, nosotros tenemos que cumplir unos porcentajes de personas en inserción, que claro, si tienes que subrogar a una plantilla de personas que no son de inserción, ya se te rompen todos los números, ¿no? Entonces, que es que a veces se puede estudiar y puede salir bien, pero que es fundamental en los nuevos servicios que saquéis. Que cuando va a ser algo que no se haya sacado nunca a contratación, pues que es cuando tiene más, o sea, cuando más valor tendría hacer ese esfuerzo de valorarlo con nosotras, con las asociaciones en este caso, ver si prestamos el servicio y descartarnos si vemos que no podemos. Pero eso, que la primera vez que contratas algo, pues que es muy interesante que nos tengáis en cuenta. Y luego, pues lo que decía Uge, yo creo que sobre todo tiene mucho que ver con el tipo de servicios que prestamos y eso, y a quién se quiera, bueno, pues qué tipo de colectivo se quiera en cada caso, bueno, pues favorecer. Pero vamos, yo creo que podría haber contratos para todas, si hay voluntad. Luego también hay otra cosa, que son los centros especiales de empleo, o sea, dentro de los, o sea, por ejemplo, las empresas de inserción, tenemos un registro, bueno, hay un registro, como ya os han dicho al principio, creo, que podéis consultar y ahí estamos todas las empresas de inserción que estamos acreditadas como tal en Navarra. Y todas tenemos que cumplir con el decreto foral porque si no, no estamos ahí, o sea, no hay duda. Además, las empresas de inserción tenemos que tener nuestra sede social en Navarra. No podemos venir, no pueden venir de fuera una empresa de inserción, tal, ¿no? Entonces, bueno, a instalarse, a recibir las ayudas y tal,
tiene que tener aquí el centro de trabajo. O sea, perdón, el centro de trabajo lo puede tener, lo que tiene que tener es la sede social en Navarra. Con los centros especiales de empleo, pues eso igual nos lo puede explicar un poco mejor Euge, ¿no? Que ahí ya tenemos otra cuestión, que sí que centros especiales de empleo mucho más grandes, que igual sí que tienen centros de trabajo aquí, pero sí que pueden entrar. Y ahí nosotras, ambas entidades, tanto CEISNA como EINA, nos estamos encontrando muchas veces con, bueno, pues problemas, pues porque nosotras, si va al factor económico, que es lo que ha estado explicando Santi, perdón, Santiago, hay cosas que nosotros ahí no vamos a poder entrar a competir con grandes centros especiales de empleo que vienen de fuera. Básicamente, lo que está planteando Consuelo es, las empresas de inserción, a diferencia de los centros especiales de empleo de iniciativa social, tienen un registro. Nosotros estamos abogando por tener lo mismo, pero claro, en los centros especiales de empleo existen los de iniciativa social o los con fines de lucro, ¿no? O sin ánimo de lucro. Estamos como en un limbo jurídico, por decirlo de alguna manera, y acá Santiago Lesmes también puede aportar porque seguro sabe mucho más que yo. Entonces, estamos haciendo especial foco en los centros especiales de empleo de iniciativa social que representa CEISNA, básicamente porque el 100% de los ingresos que se generan se vuelven a reinvertir, ya sea o bien en la adaptación de los puestos de trabajo para que estas personas con discapacidad puedan trabajar, o en la generación y desarrollo de nuevas líneas de negocio que sean oportunidades de empleo para este colectivo. Yo te contesto de todas maneras, Amaya, ante la duda, la ley foral de contratos te dice que puedes reservar para una solo o para las dos o para todas las tipologías de entidades. Entonces, puede ocurrir que tengas clarísimo que un determinado objeto contractual o sector de actividad es apto para uno de los colectivos o una de las dos entidades, o puede ocurrir también que te veas la página de contratos reservados de la Gobierno de Navarra, que está alimentada tanto por INAPO como por CEISNA, y te da los objetos contractuales y digas, ah, pues vale, solo centros especiales de empleo o solo empresas de inserción. Y ante la duda, para todas. Y a ver quién se presenta. Ujú. El problema de esto es más cuando hay personal subrogable y vas a cambiar la categoría del tipo de empresa. O sea, es decir, en principio nosotras ahí no entramos en los derechos de subrogación que tiene el personal laboral, simplemente indicamos que tienen derechos de subrogación y luego ya no sabemos qué más pasa. O sea, no nos hacemos responsables de lo que pasa después. Entonces, no sé si un cambio de categoría del tipo de centro, empresa o sin ánimo de lucro o lo que sea, qué consecuencias puede tener para el personal con derecho de subrogación. En teoría no tiene consecuencias porque el personal tiene derecho a mantenerse en todos sus Claro. derechos laborales, antigüedades y todo lo que tenga. O sea, la subrogación es subrogación en todas las condiciones. O sea, no hay implicación para las personas trabajadoras. Hay implicación para la empresa de inserción o el centro especial de Mm, empleo, que mm. podrá o no podrá asumir y entonces o no se presentará o o hará números y dirá, pues a ver cómo lo puedo hacer o directamente no se presentará Mm. Pues, porque no puede subrogar. o sea, que entiendo que nosotros lanzamos, no, tienen derecho a esto, pero luego si realmente eso no va a ser factible, pues va a tener Claro, una consecuencia a la hora de la concurrencia. Es que la, claro, la primera prueba del algodón que decimos siempre para los contratos reservados es que si hay que subrogar al personal, salvo que sea ya personal con discapacidad, porque viene prestándole un centro especial de empleo, no tiene sentido calificarlo como reservado. Generalmente tenemos ese primer criterio, tiene que ser una excepción. Pero si hay que subrogar al personal, ni un centro especial de empleo ni una empresa de inserción le va a interesar ese contrato, porque su objetivo es dar empleo a otras personas, no mantener la plantilla existente. O sea, nuestro caso era que ya era de una empresa de inserción social Ah, y ver si el segundo lo ampliábamos también a centros especiales de empleo o no. vale. Pero bueno, Ujú. Bueno, pues si alguien quiere comentar algo más, o nos disolvemos pacíficamente, Santi y Tocayo. Sí, bueno, agradecer a todas las personas que han participado y lo único es, tal vez algunas de vosotras no supierais que hay una tercera sesión, un segundo día, el 17 de diciembre a las 12 del mediodía, en la cual vamos a estar trabajando sobre todo el tema de la reserva de contratos. Y luego, por otra parte,
como hemos dicho al principio, estos seminarios han sido creados por REAS, EISNA, CEISNA e ISNA, y lo que estamos intentando es tratar de fomentar de una forma práctica lo que sería la creación, la difusión, el aumento de todo este tipo de contratación pública responsable, sobre todo local. Y durante este mes de diciembre vamos a ir trabajando de distintas maneras. En la prensa ordinaria podréis ver un trabajo en esa dirección. También hay algunas cuestiones más técnicas. Y vamos a ir generando una serie de instrumentos, de herramientas que intentaremos poneros a vuestro alcance para poder ir trabajando más la contratación pública responsable, sobre todo local, porque entendemos que es una prioridad y algo que legalmente está planteado, pero que tristemente todavía no está tan desarrollado en la práctica. Agradeceros vuestra participación e invitaros a la próxima sesión del día 17 de diciembre a las 12 del mediodía.